Hola chicos, literatura 179. Otro grandísimo poeta de la generación del 27, Vicente Aleixandre. Con este tuve mucha intersección, es decir, fuimos contemporáneos mmm, y recuerdo cuando mis profes me lo explicaban. La sensación que recibí fue totalmente negativa. Yo adolescente y muy extrovertido, no tenía capacidad de entrar en una personalidad tan rica y tan profunda como la de Vicente Aleixandre. Eso que a veces me decís, sobre todo algunas personas ya que se creen mayores, que no lo son. Hombre, ya me pilla tarde, tendría que haber hecho esto de joven, o sea, con la sensación de que su periodo de aprendizaje ya se pasó. Nada más erróneo. ¿Estaba yo preparado para entender a Vicente Aleixandre a los 16 años? ¿O los 15 o los 17? En absoluto. Ahora, a mis 70 y algo, yo creo que estoy en el mejor momento para entenderle. Por supuesto, que la motivación para mí y para cualquier actividad es súper importante, y para mí la motivación de teneros lo que enseñar a vosotros es muy grande. Os lo agradezco. Pero yo no habría gozado ni dado la vuelta a esa tortilla como me ha sucedido, de tener una Alexandre obtuso, impenetrable, a tener un Aleixandre enorme, impresionante. Y eso a esta edad. Para el aprendizaje se necesitan, pues, las tres potencias del alma de siempre: memoria, inteligencia y voluntad. De pequeño, la única que tienes en mejores condiciones es la memoria. La voluntad depende. Depende. ¿eh? ¿Depende de qué? De ti mismo. Yo no tenía mucha, y era la que me imponían mis profesores y mis padres, ni siquiera las circunstancias. Era un poco viva la Virgen. Y cuando todos los demás decían, que queda tanto para el examen, yo digo, bueno, pues sí, ya llegará. A ver, no lo toméis como un mal ejemplo, sobre todo los jovencitos, porque eso también tuvo sus repercusiones de fracasos y de malas notas. O sea que, bueno, pero lo que te estaba diciendo, que de joven sí, la memoria, bien, el entendimiento, el entender las cosas, sobre todo las cosas humanas, no la técnica, sino las humanas. Ni hablar. Mucho mejor la madurez y la vejez para entender las cosas humanas. Oh, pero es que luego no me acordaré. Usted tranquilo, si las entiende profundamente se quedan ahí grabadas. Y en todo caso se quedará grabado lo mejor y lo que más necesite. Y lo menos importante se nos habrá marchado, gracias a Dios, para aligerar la mente. O sea que ya le digo que usted puede estar ahora con una edad avanzada, pero en lo mejor de su vida para el conocimiento. Créame que es verdad.
Y por supuesto, la voluntad de mayor, pues es una voluntad sólida, porque quiero. No estoy aquí porque me ha mandado mi madre al cole y no tengo más remedio, que yo estoy soñando en el patio. Eso no nos sucede ya a determinadas edades. En fin, pobre Alexandre, ya le he quitado la gloria del prólogo. ¿Eh? En fin, mira, he preparado unos apuntes y voy a ir compaginando libro y apuntes. ¿Eh? Nace en Sevilla, año fácil, 98, de la generación anterior, donde en Sevilla ya lo acabo de decir, pero se traslada desde muy pronto a Málaga. Málaga que le impregnará su infancia, tanto descriptivamente por su luminosidad y el mar sobre todo, ¿eh? Como por sus experiencias vividas que no fueron muy bonitas. Hijo de un ingeniero ferroviario, de ferrocarriles, tuvo bastantes hermanitos, pero tuvo la desgracia de perder 3 en edad muy temprana. A los 3 añitos tienes un hermano de 3 añitos y se te muere. Tienes otro y cuando tiene los 2 añitos, año y medio, se muere. Cuando ya habrías echado lazos de un cariño, de una convivencia muy bonita, muy íntimas, que se te vayan. Y tú también, niño, todavía. Nace otro y muere casi al nacer. 3 hermanos en edad muy temprana que yo pienso que le dejarían la sensibilidad en carne viva, que luego produciría esa poesía tan maravillosa que nos dejó. Va a Madrid ya de mayor a estudiar, y estudia Derecho y Comercio. Llega a ejercer un profesorado de Derecho Mercantil. Y allá por sus 20 años, 21, en la residencia de estudiantes, cómo no, se junta pues con todos los líderes de la generación del 27, que luego pasarían a ser sus compañeros. También conoce a Margarita Alpers, una señora casada, pero que para él no era obstáculo. Él era un naturalista de fondo, es decir, lo que manda es la vida natural. Los convencionalismos, las normas de cualquier tipo, siguiendo a sus compañeros de generación, no le importaban en absoluto, o lo que es más, muchas veces el motivo de su conducta era la oposición, el hacer lo contrario. Dicen que con esta Margarita Alpers, una de sus hijas fue de Vicente Alessandri. Son cosas que en aquel tiempo pues no se demostraban, hoy sí, con el ADN y esas cosas. Bueno, en 1925, es decir, cuando ya tiene 27 años, sufre una nefritis, ya sabéis que es una cólicos de riñón, y aguda, de forma que le extirpan un riñón. Se puede vivir con un riñón, sí, pero la actividad, lógicamente, ya queda, pues, ciertamente mermada. Muy importante en su vida es que fue bisexual. Tuvo muchas mujeres con las que iba pasando y amando, algunas de ellas profesionales del sexo, que le contagiaron
blenorrea, una enfermedad penosa, y algunas de estas mujeres que constan en su vida: María Valls, conocida como Carmen de Granada, que es la que le contagió la blenorragia; Eva Seifert, una hispanista alemana con la que también mantuvo idilio, y a los 32 años, 30 años, pues mantiene una vida amorosa plena con un abogado socialista, Andrés Acero, y luego, y también con García Briz, un joven menor que él, aristocrática, de la aristocracia madrileña. En aquellos momentos, por el año 35, cuando falta un año para el estallido de la guerra, su casa es como un avispero, todo el mundo pasa por allí. Alberti, Cernuda, Neruda, Alonso, Diego, todos. Estalla la guerra y lo meten en lo que eran las cárceles de entonces, que ni siquiera estaban preparadas como cárceles, lo que se llamaba una checa, en paupérrimas condiciones. Lo saca Neruda de la checa, que en aquel momento era embajador de Chile. Vicente Alessandre, a pesar de tener unas ideas claramente republicanas y en contra del franquismo, su postura no fue nada estridente, ni siquiera tampoco su actividad erótica, en la que era siempre muy prudente. Dicen que por temor a herir a su hermana, a la que estimaba mucho, y que para ella habría sido un baldón que se enterase de su actividad bisexual, que en aquel tiempo seguramente no se expresaba así, sino que se expresaría como algo así promiscuo, es decir, despectivo y peyorativo. No se exilia y permanece en España. No le fue tan bien a su padre, que había participado, el ingeniero, que había participado seguramente activamente en actos de guerra o en decisiones de guerra, y por las que en la limpieza que suele hacerse después de las guerras de los que más han participado, y como castigo y ejemplaridad para los que quedan, pues lo depuraron, que quiere decir que lo mataron. Un estudiante, Boussoño, inicia una tesis sobre su poesía y también, de paso, se hace amante de Vicente Alessandre. Por los años 50 menudea mucho conferencias por el extranjero. En el año 35, dentro del periodo republicano, recibe el Premio Nacional de Literatura, y durante el franquismo recibe otros 2 premios. Premio de la Crítica en el 63 y en el 69. Y ya en el 77, 2 años después de la muerte del dictador, pero ya sin tener que ver ningún gobierno interior de la península, sino la Academia de Oslo, se le otorga el Premio Nobel de Literatura. Y también me parece que en el 65, y si no ahora te lo diré cuando lea esta reseña, en el 49, un añito tenía yo, en el 49 fue elegido por la Real Academia Española, lo cual significa pues que gozaba también de mucho predicamento dentro de la nueva estructura sociopolítica de Franco. En fin, su obra
tiene 4 periodos. Bueno, Vicente Aleixandre, uno de nuestros poquitos premios Nobel que tenemos que cuidar muy bien. Primer periodo, poesía pura. Segundo periodo, poesía surrealista. Tercer periodo, poesía antropocéntrica. Centro, ¿quién? El hombre. En contraposición a estas dos donde el pobrecito hombre lo tenían totalmente prohibido. Aquí no. Evoluciona, da la vuelta y hace poesía antropocéntrica. Y por último, poesía de vejez. Poesía de vejez de estos últimos años, donde en este tipo de personas, si se han mantenido, y normalmente por su actividad intelectual suelen mantenerse bastante bien de coco, suelen ser producciones quizás las mejores de su vida. Las personas que han mantenido siempre un espíritu activo, un espíritu de aprender más, porque la vida es aprender. Es aprender más que enseñar, ni siquiera para los docentes. Para cualquier docente que esté convencido de su profesión, se queda con la idea de que él lo que está haciendo es aprendiendo. Sí, sí. En fin. Y ahora, una vez puestos estos 4 puntos, vamos a ver cómo metemos esas obras que decíamos que están en negrita para aprender para el examen. Dice... Obra. En la obra de Aleixandre suelen distinguirse 2 etapas. Normalmente, esas 2 etapas, algunos libros te las harán así. Yo esto de 4 etapas lo he cogido de otro libro, no de este. Pero bueno, está claro que si son 2 etapas, 1 y 2. ¿Cómo explicarlo tú o cogerlo o hacerte puntos? Pues decir una etapa, en la primera destacan 2 periodos, el de la poesía pura y la surrealista, y en la segunda etapa, pues antropocentrismo y vejez. Dice, en la primera domina el deseo del poeta de solidaridad con el mundo, de fundirse con el mundo. Pero ojo, con el mundo sin restricciones ni condicionantes del humano, con ese mundo cósmico, de donde sacan al humano para que no se lo contamine, de fundirse amorosamente con el cosmos y de participar en la armoniosa unidad de lo creado. Hasta aquí, muy parecido a Guillén. Es decir, en disolver las realidades particulares en una realidad totalizadora. Yo no existo. Soy un átomo de la realidad total, globalizadora, totalizadora, con actitud panteísta. Es decir, con una actitud de que todo este mundo, todo este cosmos es como la divinidad, es como Dios, donde todos y todo el mundo somos Dios. El Dios lo somos todos. El universo, con todo lo que hay, eso somos Dios. Con una actitud panteísta, considera que el mundo constituye una gran unidad hacia la que el hombre tiende, o sea, una gran unidad hacia la que el hombre, si es que estuviera fuera, tiende, se siente atraído como si fuera la gravedad, pero ¿cuál sería esa fuerza que integra al hombre? No la gravedad, lógicamente, sería el amor. El amor es el aglomerante. El amor es la fuerza
que nos hace un mundo con todo, una unidad con todo. No solo los seres animados, sino los inanimados, montes, ríos, selvas, el mar, la tierra, el sol, el viento y tú. Participan de ese común impulso amoroso de ardiente solidaridad cósmica. Franciscano. El hermano lobo, la hermana agua, el hermano sol, todos en una gran familia cósmica. De ahí también que cualquier destrucción que nos lleve a esa unidad pueda ser considerada como positiva. Es decir, si para estar integrado en este cosmos has de autodestruirte, pagar un precio, será bien visto. En el mundo de la religión, pues estaría esto en paralelo con la ascesis. Mediante la ascesis te pules, y cuando estás pulido, cuando estás preparado, te fundes con la divinidad mediante la mística. Él, en determinado momento, incluso en esta primera etapa, tiene contacto con la ideología y espiritualidad y literatura tradicional, especialmente en Fray Luis de León, y con Góngora. Con Góngora, como no, si estaría con sus compañeros venerándolo y admirándolo. A esta primera etapa, que se prolonga hasta 1954, aunque, ojito, no penséis en dos etapas disjuntas, como en matemáticas, conjuntos disjuntos, los que no tienen intersección. Los conjuntos que tienen intersección ya no son disjuntos. Bueno, pues las dos etapas de Vicente Aleixandre no son disjuntas, es decir, habrá años en medio donde haga lo mismo una que otra, que simultánee. No tanto como algunos de sus compañeros, que ya vimos que era totalmente el simultanear, me parece que era Gerardo Diego. Continuamente hacía puristas y tradicionalistas, el mismo año. A esta primera corresponden los siguientes libros. Y ahora vamos ya a ver los primeros libros. Ámbito. Libro Ámbito. Escrito entre el 24 y el 27. Publicado en el 28. Entronca con las corrientes estéticas del momento, en especial con la poesía pura. Sin embargo, en él se encuentran esbozados algunos de los temas y formas que van a cobrar definitivo relieve en su poesía posterior. O sea, ya, aun siendo purista, ya apuntan formas que luego van a asomar. O sea, no es un purismo puro. Otro, pasión de la tierra. Pasión de la tierra. Y ya sé que estás un poco temblando y diciendo, profe, no se pase, no pongas muchos títulos que luego me los tengo que aprender para el examen. No son tantos, ¿verdad? Escrito entre el 28 y el 29 y publicado en el 35. Muestra ya en el título el deseo del poeta de fundirse con la naturaleza. Escrito en prosa poética. En prosa poética. Inaugurada por Juan Ramón Jiménez, del que seguramente, como todos los del 27, era un ferviente admirador, con respeto filial. En prosa poética y con características plenamente surrealistas. Es decir, esto ya, características, así como Ámbito era de la pura, con características plenamente surrealistas. Aleixandre confesará la deuda contraída en este libro con sus con sus lecturas de Freud o de Freud, por esos años. Encontramos ya configurada la visión del mundo de Aleixandre. O sea, aquí ya podemos decir que está configurada la visión del mundo de Aleixandre, que tiene estas características. La huida hacia lo desnudo, lo elemental, sin hojas, sin broza y puro.
La pasión por lo natural telúrico, esas fuerzas íntimas de la naturaleza, visibles y no visibles, físicas y, podríamos decir, hasta paranormales, de los que hoy se estudian en el campo de los hechos paranormales. Y el deseo de liberarse de todas las agresiones sociales que coartan y limitan la libertad. Es decir, todo lo del hombre, individual o socialmente, liberarse, romper cadenas con ello. Porque dice que limitan la libertad y los impulsos más naturales de las personas. Y él quiere obedecer solo a los impulsos naturales, sin convencionalismos ningunos. Que no le digan nunca ni le menciones eso está prohibido. ¿Qué? Yo eso no sé. Yo lo que me pide la naturaleza. El libro es, en definitiva, una búsqueda de la armonía y de la armonía y de la claridad. De la armonía y de la claridad, de la luminosidad, desde la opresión y el desorden en que vive el hombre. Es un camino difícil y penoso hacia la luz, eje de toda la obra de Alexandre y que comienza ya con este libro. Las tres características que con este libro ya se ve claramente que van a mandar en todo el resto de la obra de Alexandre. La desnudez, lo elemental, lo puro. Esto era así: la pasión por lo natural, la naturaleza, las fuerzas telúricas de la Tierra y del cosmos. Y por último, ruptura con lo humano, con lo social, sobre todo en el campo de los convencionalismos. Aunque entre los textos que vienen a continuación, antológicos, de Vicente Alexandre, he encontrado uno que me ha encantado, que se titula La Plaza, y que te lo leeré, donde él, seguramente ya dentro de su etapa siguiente, el antropocentrismo, se mete entre los hombres y se vincula con ellos de una forma genial, me ha encantado. Bueno, eso ya vendrá en los fragmentos. Otro. Dentro viene ahora del surrealismo. Otro libro, te borro esto ya para dejarme el sitio. Dentro del surrealismo, un libro importante. Espadas como labios. Espadas como labios. Si miramos un poquito solo en lo que puede significar esto, labios como espadas, espadas como labios. La palabra, la fuerza, puede ser tan intensa, tan cortante, tan decisiva como la mismísima espada. Espadas como labios. Escrito entre el 30 y el 31, cuando se instauró la República, y publicado un año después, en el 32. Otro libro, también en este mismo epígrafe, es La destrucción o el amor. La destrucción, o el amor. Dijimos antes que si había que pagar un precio para estar, para responder al amor y fundirte en ese cosmos, que bienvenido sea pagar ese precio. El precio de la destrucción, que para él es el amor. Amor que él probó mucho y de muchas maneras. Dice, destaca en él una beta romántica aliada de una expresión surrealista. El amor visto como fuerza destructora conduce a la fusión con lo cósmico.
que esto ya es lo que te acabo de decir. El fuerte irracionalismo, o sea, no busques cosas racionales, inteligibles. El fuerte irracionalismo típico del todo surrealismo, de los poemas de espadas como labios, no oculta el intenso latido humano que traspasa las páginas del libro. Es cierto. Ya veremos luego en textos surrealistas que tú lo lees, no lo entiendes, pero te estás inmersionando, sumergiendo en un sentimiento lírico, humano, en el que te encuentras muy a gusto. O sea, es aquello como dejar de lado la potencia del entendimiento y meterte exclusivamente en el de la voluntad, en el del voler, en el del querer. Nuevamente nos encontramos con el viejo tema de la lucha entre el amor y la muerte, simbolizada en esas espadas como labios o en esos labios como espadas. El amor versus muerte. Espadas como labios. Todo el dolor del mundo, escribe Dámaso Alonso, todo el dolor del mundo, pesando plumbeamente, un adverbio que viene de plumbeo, que es el adjetivo referente a plomo. Plumbum era plomo en latín, pesando plumbeamente como plomo, sobre el dolor de una vida, rezuma por las páginas de este libro, de una terrible sinceridad. Los poemas breves, más contenidos y con frecuencia sujetos a un ritmo en decasílabo, más o menos regular, alternan con los extensos. Es decir, en el libro hay poemas breves que alternan con otros mucho más amplios, de ritmo más libre. Esa alternancia de poemas breves y extensos será norma de todos los libros posteriores. Coger un libro de Alexandre choca por esa distribución. Un poema cortito, luego uno extenso, luego otro cortito, entremezclados. Esa alternancia dice libros posteriores hasta poemas de la consumación, que es otro de los libros, pero que no te lo pongo resaltado. También se ponen de relieve algunos de los rasgos que se repetirán en libros posteriores, como son la conjunción o, pero no cogida como disyuntiva, es decir, o coges esto o coges esto. No, sino como igual. Es decir, como cuando expresamos un sinónimo, que tú dijeras tal cosa y para el significado de esa cosa yo te digo o tal, que es algo que tú ya conoces más. Es decir, suponiendo ahí el símbolo de la igualdad, no el de la elección disyuntiva que te obliga a coger una cosa o coger otra. Y esto lo utiliza bastante, ya lo veremos luego en algunos textos suyos. Dice, la conjunción con valor identificativo, de igual, no disyuntivo. Numerosas anáforas y reiteraciones, muy bonitas. Anáforas es ese principio igual para distintas estrofas, que cuando se emplea mal puede ser horroroso, pero cuando se emplea bien queda divino. Y el dinamismo expresivo, conseguido por el uso frecuente de verbos principales, no subordinados. Es decir, su estructura sintáctica está hecha más a base de oraciones simples o muy poco complejas, donde casi todos los verbos, lógicamente, hay que ponerles en la misma línea de potencia, de significado. En la destrucción o el amor, que este sí que lo tenemos aquí, en la destrucción o el amor, libro en el que llega a su plenitud la visión del mundo del poeta. Se atenúa ligeramente el irracionalismo. O sea, aquí ya
entra un poquito más de razón. El irracionalismo más furibundo del surrealismo aquí cede pasos. Retrocede un poco, es más racionalista. La idea central de esta obra puede resumirse así. La destrucción provocada por el amor, amor y muerte son la misma cosa, como puede verse en el poema Ven siempre ven, reviste caracteres deseables y positivos, ya que nos conduce a una vida más auténtica y profunda en el ser amado. Sin embargo, este diluirse en la persona amada, como si tú te diluyeras en la persona amada, debe ser considerado como un simulacro del amor total y definitivo que solo puede conseguir el hombre en la fusión, fundirse con, en la integración última con la tierra. Es decir, tú te fundes, te diluyes en otra persona, pero es que en realidad eso es un hecho puntual de la fusión mayor, global, total de ti en la tierra. De ahí que el poeta se identifique frecuentemente con todo lo creado. O sea, yo soy todo lo creado. Léase un poema que dice, soy el destino. Soy el destino. Que me parece que algo de él tocaremos luego en los fragmentos. Otro libro, Con mundo a solas, escrito tal, no te va a entrar. Vale. Sombra del paraíso. El tercer libro, o sea, de poesía pura esto. Y del surrealismo, hemos dicho, Pasión de la tierra, Espadas como labios, La destrucción del amor y Sombra del paraíso. Y no te pongo más, tranquilo. Sombra del paraíso. Sombra del paraíso. Comenzado en el 39, acabando la guerra, que él iba por su lado. La gente que pelee. Ese es el hombre que yo no quiero. Y si no lo quiero, no lo voy a coger. Voy a seguir en mi idea cósmica. Publicado en el 44, 5 años después. Dice, fue lo mismo que Hijos de la Ira, que es otro libro de Damaso Alonso, que apareció también en ese mismo año, uno de los libros que más influyeron en los poetas de los años 40. Sombra del paraíso. O sea, mucha influencia en la poesía de los años 40, juntamente con Hijos de la Ira de Damaso Alonso. En esta obra, en la que ya se han mitigado las dificultades expresivas, Aleixandre imagina, desde este destierro de dolor y de angustia que es el mundo, o sea, el mundo real es un desierto, un destierro de dolor y de angustia, en el que el hombre debe renunciar a cualquier esperanza, un paraíso de espléndida hermosura del que la muerte y el sufrimiento están excluidos. O sea, él quita todo lo áspero, todo lo malo, todo lo sórdido, y hace ese paraíso, donde no hay muerte ni sufrimiento. Un alejamiento de la realidad de las guerras. Porque fíjate que esto es entre las dos guerras, donde ya se mascaba la guerra del 45, la mundial. Para Aleixandre era un canto de la aurora del mundo, vista desde el hombre presente, cántico de la luz desde la conciencia de la oscuridad. Y por último, nacimiento último. Bueno, yo te había dicho que no habría más. En fin, te lo pongo. Nacimiento último. Nacimiento último. Publicado en el 53, pero que había sido escrito en el 27. Y también con otros poemas escritos incluso hasta el 52.
Los poemas, si descontamos una sección de retratos y dedicatorias, tienen bastante puntos en común con los de espadas como labios. Este del nacimiento último. Los poetas tienen mucho en común con esos. Y Sombra del Paraíso. Nacimiento último cierra la visión del mundo iniciada con Pasión de la Tierra y desarrollada en los siguientes libros. Aquí, con esto, cierra todo este tema surrealista. Dejamos la segunda etapa ya para otro vídeo. A veces, mientras estoy explicando, me entra cierto remordimiento de decir, jolín, qué rollazo les estoy dando. Espero que no. Bueno, como tú tienes el recurso último, que es decir, pen, pausa, profe, o bien paso, que está usted imposible. ¿Qué se va a hacer? Hasta ahora.